Es importante que respondamos hoy a dos preguntas que son muy importantes en el ejercicio de nuestro empoderamiento ciudadano. La primera, ¿en qué sistema estamos inmersos? Y la segunda, ¿cuáles son las responsabilidades que se derivan de ese sistema para que efectivamente la ciudadanía pueda tener vida plena? Nuestros países en América y el Caribe, después de los procesos de conquista, colonia e independencia entre los siglos XVIII y XIX, asumieron mayoritariamente la figura política de la democracia. La democracia es un sistema político que, como aprendimos de Aristóteles, hace referencia a construir formas de gobierno donde el pueblo gobierna y el pueblo gobierna a través de las mayorías buscando el bienestar de todos y de todas. Bajo esta estrategia, nuestros países empezaron a inscribirse en el ejercicio de la democracia, pero además del aprendizaje que tenemos de los griegos con la figura de la polis, que era aquella ciudad que nos mostraba Aristóteles, donde el pueblo decidía quién gobernaba y quienes eran elegidos para gobernar tenían la tarea de garantizar el bienestar de todos los habitantes del pueblo. Le sumamos los aprendizajes que hemos tenido en las democracias modernas a partir de la Revolución Francesa, donde aprendimos bajo el principio de libertad, fraternidad y solidaridad que es importante que todas las personas que estamos dentro del espacio del Estado gocemos de libertad individual, de acceso a la propiedad privada y de garantía de derechos para vivir dignamente nuestra vida ciudadana. En torno a eso, para responder entonces a la primera pregunta, indicamos que casi todos los países de América y el Caribe han optado por ser países democráticos, es decir, asumir un sistema de gobierno que tiene 4 características. La primera característica es que nuestros gobiernos son gobiernos del pueblo, es decir, son nuestros pueblos o nuestros conciudadanos quienes a través de un proceso político electoral llamado elecciones votamos quiénes son aquellas personas que nos deben gobernar. Y las personas que resultan electos y electas están llamados a gobernar buscando el bienestar de todos y de todas, no solamente de aquellos que han puesto su voto para elegirlos. Ellos proponen sus nombres a través de un sistema que es el sistema de partidos políticos, que son las entidades que representan las agendas, los idearios y proponen los nombres de las personas que van a estar en la contienda electoral para ser elegidos y elegidas y dirigir los destinos de la sociedad. Es decir, en nuestros países son los partidos políticos, las estructuras que se proponen en los procesos electorales, y cuando elegimos a una persona al cargo de presidente o de alcalde, de alcaldesa o de presidenta, la estamos eligiendo porque además pertenece a un partido político y esa persona no se representa sola o solo a sí misma, sino todo el ideario de un partido político que busca tener conexión con las realidades y las necesidades de la sociedad. La segunda claridad que genera nuestro sistema, además de decir cómo elegimos ese gobernante y para qué lo elegimos, que es para la satisfacción y búsqueda del bien común, es importante decir que también en nuestros sistemas, que son sistemas democráticos, para que no haya concentración del poder, hablamos de una división tripartita del poder, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo es el que tiene la responsabilidad de ejecutar acciones que precisamente responden a ese ideario o programa político que fue votado mayoritariamente en las urnas y que es el que gobierna el país o el territorio. Quien asume el gobierno ejecutivo en nuestros países democráticos suelen ser los y las presidentes y presidentas, que junto con sus gabinetes, ministros o secretarios tienen la responsabilidad de ejecutar las acciones tendientes a cumplir sus planes o programas de gobierno que buscan garantizar el bienestar común. Luego está el poder legislativo, que como su palabra lo indica, son aquellos que legislan, es decir, que hacen las leyes
que permiten entregarle al Estado todo un ejercicio normativo que va a amparar las decisiones ejecutivas. Es decir, el legislativo dota de leyes al Estado para que, amparado en esas leyes, el Estado pueda ejecutar las acciones a través de su gobierno, y esa ejecución de las acciones le permita buscar el bien común. Pero además el legislativo también tiene la misión de vigilar y hacer seguimiento a lo que hace el Ejecutivo y otorgarle licencias al Ejecutivo para que genere las acciones, y que esas acciones que genera el Ejecutivo estén suscritas a las leyes que ha aprobado el Legislativo. Y en tercer lugar está el Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento judicial a la aplicación de las normas y de las acciones en el Estado, en este caso Estado Social de Derecho, como es la mayoría de los países democráticos en América y el Caribe. Es decir, el judicial tiene la responsabilidad de corregir o de amonestar o de llamar la atención con un proceso de judicialización o de fiscalización cuando algún ciudadano o cuando algún miembro del Ejecutivo o del Legislativo lo que está haciendo está poniendo en riesgo el bienestar común, porque se está saliendo de las leyes creadas por el Legislativo o porque no está acatando la implementación del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son tres poderes que hacen parte de la estructura del Estado democrático, que son poderes independientes pero que se articulan entre sí mismos. En la mayoría de nuestros países, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son elegidos por los ciudadanos a través de las urnas, y el Poder Judicial es elegido entre jueces a través de ternas o de candidatos que eligen entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pero todos estos ejemplos que he dado hacen referencia a un régimen especial que tiene el sistema democrático, que se llama el régimen presidencialista. El régimen presidencialista es cuando el Poder Ejecutivo concentra todas las acciones de ejecución y se articula con el Legislativo y el Judicial, como acabo de advertir. Pero algunos países, que no es lo más propio en América Latina, sino como casos excepcionales, sobre todo en el Caribe de habla inglesa y de habla francesa, existe el poder presidencial, no existe el poder presidencial, sino el poder parlamentarista, donde el presidente es uno de los legislativos, preside el legislativo y hace un ejercicio como de bisagra de estar ejecutando en el gobierno ejecutivo junto con los ministros, y ahí se le nombra como primer ministro, pero a la vez dirige el parlamento, y por eso se llama un gobierno parlamentarista, y busca un poco coordinar que las acciones legislativas estén en consonancia con el Ejecutivo, efectivamente teniendo unos niveles de limitación para que no haya un ejercicio de mayor concentración de poderes. Y tanto en el nivel tanto en el nivel presidencial como en el nivel parlamentarista, existe lo que hemos llamado en la democracia el cuarto poder. El cuarto poder son órganos del Estado que son independientes al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que controlan y vigilan lo que hacen estos tres órganos, que en la mayoría de nuestros países son las procuradurías, las contralorías y las fiscalías. La procuraduría es la que tiene la responsabilidad de la revisión moral de las decisiones, es decir, debe garantizar y revisar que los funcionarios públicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el cumplimiento de sus funciones, no están poniendo en riesgo el Estado Social de Derecho y están garantizando y protegiendo las normas. Pero además de ello, las procuradurías, junto en nuestros países con las defensorías del pueblo, tienen la misión de verificar que además todas las ramas del poder estén en orden a la garantía y protección de los derechos humanos, y cuando no es así, tienen la potestad de generar sanciones disciplinarias que inclusive pueden significar hasta la suspensión del cargo público, porque la ejecución está poniendo en riesgo la integridad del Estado Social de Derecho. También existen las fiscalías,
que es otro órgano de vigilancia en ese cuarto poder, que tiene la responsabilidad de orden, como lo advierte su palabra, más fiscal, de identificar casos que vayan en contra, que en el ejercicio de las funciones públicas pongan en riesgo o vayan en contra del Estado Social de Derecho, investigar ese tipo de conductas y presentar esas investigaciones ante los jueces mayores que deben investigar estas conductas. Y finalmente está la Contraloría, que tiene una responsabilidad de fiscalización de los recursos públicos, es decir, garantizar que estos funcionarios de las tres ramas antes mencionadas, ejecutiva, legislativa y judicial, hacen un uso decente y respetuoso de los recursos para lo que estos fueron designados. Eso en cuestión de las ramas del poder que tiene la democracia. El tercer aspecto importante que debemos hablar de la democracia son los parámetros que rigen este sistema. Las democracias están sostenidas bajo una estructura que tienen nuestros países, que es la Constitución, entendiendo la Constitución como la carta de navegación, o como la llamamos en nuestros países, la Carta Magna, que tiene la tarea de orientar la vida cotidiana del Estado. Pues bien, la democracia tiene como función principal velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución, pero además de ello, las leyes creadas por el legislativo son, si se quiere, las herramientas que tiene el Estado para garantizar que efectivamente se cumple la Constitución, que es formulada precisamente con el pueblo. En ese orden de ideas es importante decir, primero, que la democracia tiene la tarea de garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución. Dos, de vigilar que las leyes aprobadas y ejecutadas en el Estado sean leyes que vayan en vía constitucional, es decir, que no haya una ley que contradiga la Constitución o que vaya a reducir un derecho otorgado o asimilado por la Constitución. Y tres, deben garantizar que todas las acciones del Estado tengan como documento rector o como órgano rector la constitución política de su respectivo Estado, más allá de preceptos religiosos, de libros teológicos o de argumentos morales. El argumento rector que dirige todas las acciones del Estado en todas sus ramas, inclusive en la interacción del pueblo democrático, debe ser la constitución de dicho país, que solamente puede ser cambiada o por una reforma constitucional según la legislación interna de cada país, como se puede hacer una reforma constitucional, o, y preferiblemente, con una asamblea constituyente, que es cuando la misma ciudadanía decide que hay que modificar su constitución o su carta magna para dejar ahí constancia de algún asunto que es importante en la vida del Estado, y que además de que esté una ley debe ampararse estructuralmente de la constitución política de ese Estado. Y el cuarto elemento importante para entender el sistema que nos rige en América y el Caribe mayoritariamente, como es la democracia, es el fin último de la democracia. Y decíamos al principio que el fin último de la democracia es el pueblo, es el bienestar de todo el pueblo, independientemente qué ideología política esté en el gobierno, independientemente qué partido político haya ganado mayoritariamente las elecciones. Cuando se está en el ejercicio político de la democracia, el papel del gobierno y el papel de las tres ramas del poder es legislar, gobernar y judicializar pensando en el bien de todos, porque el fin último de la democracia es la garantía y protección de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, empezamos a hablar de derechos humanos casi desde que empieza el derecho a existir en Roma, pero hay dos momentos coyunturales para entender los derechos humanos. El primero tiene que ver con la Carta de los Derechos del Hombre, que nace justo luego de la Revolución Francesa, cuando los franceses, para precisamente soltarse de ese yugo de presión que tenían de los gobiernos monárquicos, construyen la Carta de los Derechos del Hombre. Lastimosamente se hablaba solo en términos masculinos, pero estaba pensada en todo el género humano, donde se consagran aquellos principios que son inviolables en los seres humanos y en los ciudadanos, y que ningún gobierno bajo ninguna circunstancia puede violentar. Y más modernamente, Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se organiza con toda la estructura moderna tal como la conocemos hoy, presenta en 1948
los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos precisamente lo que hace es profundizar y fortalecer lo que había dicho la Revolución Francesa e indicar unos principios rectores de los derechos humanos para todos y todas las personas que los estados no solamente deben garantizar, sino que son los responsables en no violar dichos derechos. Pues bien, la razón de ser en la democracia del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, la razón de ser de la democracia, de los órganos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, de los órganos del Estado garantes de los derechos de los ciudadanos como la Defensoría del Pueblo, es que todo sirva para la garantía y protección de los derechos humanos. Y de los derechos humanos vamos a decir 5 cosas para finalizar. Primero, los derechos humanos son de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos. No hay derechos de primera, segunda o tercera categoría. Efectivamente, cuando miramos la historia de los derechos humanos, nos damos cuenta que los derechos humanos se clasifican por categorías, pero su clasificación por categorías hace referencia no a que sean primero unos y después otros, sino en la manera como fueron apareciendo en la historia. Derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos que se defendieron en la Revolución Francesa, derechos de segunda generación, derechos más de orden de libertades y de expresiones ciudadanas, derechos de tercera generación, derechos colectivos como la educación, el trabajo, y derechos de cuarta generación como el derecho al uso y disfrute del medio ambiente. Pero hoy decimos que los derechos humanos son universales y son integrales. El Estado tiene la responsabilidad de otorgarlos y de otorgarlos de manera general a todos y a todas sin hacer ninguna exclusión ciudadana. Segunda característica de los derechos humanos es que deben ser progresivos, es decir, el Estado o los Estados no pueden negarle derechos a un ciudadano por una crisis económica, por una crisis medioambiental, sino por el contrario, el Estado tiene que demostrar que cada día va progresando y garantizando más los derechos humanos. Por eso no es presentable que un Estado salga a decir ya los grupos afrodescendientes no tienen este derecho, o ya las parejas del mismo sexo no pueden adoptar cuando ya antes había permitido adoptar, porque sería un retroceso, y un principio vinculante de los derechos humanos es que sean progresivos. En tercer lugar, los derechos humanos son conexos, es decir, los ciudadanos no tienen que reclamar los derechos ni deben cumplir ciertos requisitos para que el Estado les otorgue los derechos. Por el solo hecho de ellos ser un ser humano, de vivir en un territorio, ya me asisten los derechos de ese territorio, así yo no sea ciudadano de ese territorio, así yo sea migrante, así sea desplazado de la violencia, e incluso esté privado de la libertad en una cárcel porque cometí una falta y tengo una sentencia, a mí me asisten los derechos humanos, son conexos a mí y yo no tengo que hacer nada para que me los garanticen. El solo hecho de existir obliga al Estado a garantizar mis derechos humanos. Y finalmente, en ese rango de apropiación de los derechos humanos hay 2 características importantes, y es que son inalienables, es decir, los derechos humanos no pueden negociarse, ni pueden interponerse, yo te niego los derechos a ti para dárselos a otro, o yo antepongo primero algo a tus derechos. Deben ser siempre el principio básico de las personas. Y finalmente, los derechos humanos deben existir garantías para poderlos vivir o para poderlos sustentar. Es decir, el Estado tiene que pasar de la teoría a la práctica y no solamente tiene que otorgar los derechos humanos, sino entregar las garantías para que cualquier ciudadano en cualquier parte donde esté pueda gozar y disfrutar de esos derechos humanos. Efectivamente, todo eso que venimos diciendo de la democracia y los derechos humanos se aplica en igualdad de condiciones a los grupos poblacionales. Y en el caso de las personas LGBTI hay que decir, primero viven en estados democráticos, entonces el gobierno que esté al frente o cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tiene que legislar, ejecutar y judicializar buscando siempre el bienestar de las personas LGBT. Y en el cumplimiento y otorgamiento de los derechos humanos deben pensar de manera forma garante, de que se otorguen a las personas LGBT con la misma posibilidad y libertad de acceso que lo tienen otros grupos poblacionales en las democracias.